Hola amigos de este bello arte que es la horología, estoy aquí con mi Hamilton Kaki, uno de los relojes de campo más reconocidos y reconocibles, y como podéis ver, pues este reloj de cuarzo se ha parado, signo inequívoco de que se le ha agotado la pila. La verdad es que este reloj, debido a su sobriedad, no es un reloj que me haya puesto mucho, pero yo creo que es un reloj medianamente económico e icónico y digno de tener en cualquier colección. Por lo tanto, pues vamos a ver un poquito lo que tenemos en su interior ya que le tenemos que cambiar la pila. De igual forma, pues esto lo que nos va a suponer va a ser una excusa para hablar también de los relojes de campo o relojes militares, que muchas veces, pues como al no existir unos parámetros que definan lo que es un reloj militar, pues se le acuñan muchas veces esta terminología a toda una serie de relojes que ya veremos si desde luego son militares o no. Y por otra parte, pues ¿por qué no? Daremos también un repaso a toda esa serie de relojes militares que ya han adquirido una entidad mítica. Así que si queréis ver un poquito más sobre este reloj, así como sobre estos relojes militares tan entrañables, pues acompañadme durante unos minutos. Cabecera y empezamos. Y la verdad es que, pues como os he dicho, se trata de un reloj sobrio, como en teoría deberían serlo todos los relojes militares, pero que la verdad es que más allá de su cristal de zafiro, tampoco es que tenga ninguna particularidad especial. Así que vamos a poner cámara rápida y yo creo que lo que podemos hacer es, pues quitarle o cambiarle la pila. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, en principio lo que tenemos es otra tapa. Esto lo que hace es proteger del magnetismo, lo podréis ver en muchos roles Milgauss. Bueno, una protección más que sale pues muy fácil, simplemente así. Y lo que nos va a ofrecer, en teoría, este Hamilton es un movimiento ETA que, pues yo la verdad, como tengo la cámara delante, no veo dónde puede estar, pero será tan fácil como ampliar. ¿Veis? Aquí está el signo del movimiento, un ETA. Bueno, pues ya tendríamos cambiada la pila, el reloj funcionando perfectamente, y la verdad es que es un reloj hecho para resistir su calibre ETA, quizá sea lo más reseñable de todo, un calibre que está ya sobradamente probado, un cuarzo que va a estar a la altura de cualquier circunstancia. La verdad es que son relojes sumamente sobrios, de ellos no va a resaltar pues nada, es un reloj práctico destinado precisamente a eso, a dar la hora. El caso es que los relojes militares pues son unos relojes que bajo esta acepción, o los relojes de campo, hay toda una serie de modelos que han tratado de ganarse el apelativo de relojes militares y que muchas veces no lo son. Por eso yo creo que para empezar quizá con este vídeo, pues deberíamos decir cuáles son los relojes de campo o los relojes militares más emblemáticos, toda una serie de relojes que van a acompañar a este Hamilton Kaki y que en esta ocasión sí se merecen ese apelativo de relojes militares. Luego ya en posteriores días, porque si no se va a hacer demasiado largo y tampoco quiero robaros un tiempo excesivo, pues sí que haremos una reseña más exhaustiva de este Hamilton Kaki, que la verdad que ya os he dicho que es un reloj que tampoco es que me ponga excesivamente, ya que es un reloj que muchas veces suele pasar inadvertido en nuestro cajón. Eso sí, es un reloj que por poco dinero cualquier coleccionista yo creo que debe hacerse con él, ya que es una de las piezas emblemáticas que van a enriquecer tanto por su historia como por la tipología del reloj nuestras colecciones particulares. Así que sin más, pues vamos a ir a hablar un poquito de esos relojes militares concebidos pues precisamente para eso, para darlo todo en el campo de batalla. Hoy vamos a analizar lo que fueron los relojes militares, esas piezas tan amadas por los coleccionistas y que en su día muchas de ellas fueron diseñadas con contratos entre las marcas relojeras y diferentes países. Y que luego ya, pues estos relojes, dado su éxito, pasaron a incorporarse al mercado civil. Hoy en día ya, pues bueno, estos relojes o este modelo de contratación no sería muy común, ya que lo más normal sería
que un militar o un miembro de las fuerzas especiales pues no se comiese la cabeza y utilizase un reloj inteligente o un G-Shock, ¿por qué no? Pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser ver esos relojes del pasado cuando todavía los relojes mecánicos podían estar destinados a batirse el cobre en los espacios más duros y que generan la fascinación de, pues yo creo que de todos nosotros. Así que el día de hoy vamos a ver 10 de las mejores piezas de relojes militares. Vamos a empezar describiendo qué es lo que hace de un reloj militar. La primera característica sería su dureza, es decir, un reloj duro, con lo cual pues deberían ser cajas mecanizadas a partir de elementos que sean resistentes tanto a los impactos como a la corrosión, y aquí tendríamos el acero. También está el níquel, pero bueno, son elementos que quizá en periodos de guerra sean escasos. Tenemos que pensar en lo que fue la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Pues también se pudieron hacer de ciertas aleaciones galvanizadas o niqueladas, incluso de plata. Pero bueno, hoy en día ya esos relojes militares serían pues de toda una serie, estarían hechos de toda una serie de plásticos. Otro elemento característico sería su luminosidad, es decir, que sean relojes legibles pues tanto de manera diurna como nocturna. Por supuesto, un reloj militar debe ser fiable, por lo tanto deben llevar movimientos mecánicos que sean altamente solventes y capaces de resistir pues las más diversas condiciones. Y finalmente, un reloj militar tiene que ser un reloj simple, es decir, que tenga sus funciones, pero también que demuestre una facilidad en su uso. Por lo tanto, vamos a empezar remontándonos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno británico encargó a toda una serie de marcas suizas un grupo de relojes. Estos relojes fueron 12 marcas, por lo tanto se les conoce como The Dirty Dozen, es decir, la docena sucia. Y lo cierto es que estos modelos diferían ligeramente unos de otros, tenían unos tamaños que podían oscilar desde los 35 a los 38 milímetros. La caja venía a ser a base de diferentes aleaciones y todos ellos tenían esfera negra, un lumen muy potente a base de radio y movimientos mecánicos sumamente precisos. Además contaban, algo raro para la época, con fondos o traseras roscadas, cosa la cual, pues bueno, ya daba unos indicios de calidad bastante notables. Se produjeron 150.000 piezas para los soldados, por lo tanto, a día de hoy todavía es posible conseguir alguna de estas piezas, eso sí, rascándonos el bolsillo y gastándonos unos miles de euros. Y si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, ineludiblemente vamos a pensar en esos relojes de piloto desarrollados para la Luftwaffe y que quizá de este tipo sobresalgan 5 empresas. La primera sería Alan Hanson, Laco, ¿por qué no? Walter Storz, también conocido como Stowa. Un conjunto de relojes cuya característica más pronunciada es su gran tamaño, ya que eran unos relojes que los pilotos tenían que poder observar claramente y que se produjeron ya en los míticos modelos A y B, con unos diseños en la esfera ligeramente diferenciados. Pero si seguimos con la Segunda Guerra Mundial, vamos con un reloj mítico, con un reloj Seiko. Vámonos al otro lado del mundo a descubrir el famoso reloj ya mítico conocido kamikaze. Y precisamente que se le entregase a los kamikazes
supone que haya tan pocas unidades de este tipo de relojes. Sí, lo que fue en su día Seikosa, que luego pasó a llamarse Seiko, también hizo sus propios relojes de piloto con un tamaño también bastante pronunciado. Y dejamos la Segunda Guerra Mundial atrás, nos internamos en la década de los 50, cuando nació el diseño del reloj de buceo mítico, y vino de la mano no de Rolex, no. Ese reloj de buceo con bisel giratorio vino de la mano de Black Pine, con sus 50 brazas, es decir, con su 50 Fathoms. Y la verdad es que este diseño, que luego popularizó hasta el extremo Rolex, fue un proyecto secreto para realizar un reloj de buzo que ya a día de hoy se ha convertido en un reloj icónico. Y vamos a la década de los 60 y aparecen nuevas piezas. En este caso podríamos presentar el famoso Hamilton Khaki, con sus antecedentes, relojes mecánicos bastante robustos y que quizá, pues bueno, a día de hoy tal vez no nos puedan parecer unos relojes tan sumamente duros, pues debido a que su capacidad de inmersión no es muy destacada, pero en su día la verdad es que eran relojes que el ejército estadounidense daba a sus soldados. Ahora bien, como dice la leyenda, estos soldados, en cuanto tenían la oportunidad, lo cambiaban por un Seiko. Y en 1967 fue cuando el Omega Seamaster, producido o diseñado en la década anterior, se convierte en el reloj oficial de la Marina Británica, con sus especificaciones de 300 metros de inmersión, con su famoso calibre 552, que hoy en día, a la par de haberse convertido en un reloj icónico, también es un reloj sumamente buscado. Y llegamos a la década de los 70 y aquí tendríamos que destacar el Benrus, ya sea del tipo 1 o del tipo 2, que fueron unas peticiones especiales del ejército de Estados Unidos que, pues lo que pedían, o entre sus solicitudes, que se pudiese sumergir a 1200 pies. El tipo 1 contaba con marcadores luminosos y el tipo 2 contaba con una esfera de 24 horas y también con índices triangulares luminosos. También se produjo una versión sin lumen, ya que en ciertos entornos, pues véase submarinos nucleares, el tritio podía alterar las mediciones de los instrumentos sensibles. Y sigamos avanzando porque llegan ya los cronógrafos. Y es que en la década de los 70 llegaron ya esos cronógrafos producidos para el ámbito militar por marcas tan emblemáticas como Zenith, Leonidas o Heuer, y que estaban pues destinados a los pilotos militares. Estos relojes estaban equipados con el famoso calibre Value Flyback, y la verdad es que estos cronógrafos han tenido una repercusión realmente digna de tener en cuenta en la posterior ejecución y diseño de los diferentes relojes actuales. Y vamos con un reloj que no fue diseñado específicamente para integrarse en el ámbito militar, pero que su robustez y su fiabilidad, y que era un reloj sumamente legible, lo hizo especialmente idóneo para que diversos ejércitos lo tomasen como tal. Estamos hablando del Kontiki de Eterna, un reloj suizo que fue adoptado por el ejército israelí y que se ha seguido fabricando hasta el día de hoy. Y vamos con otra pieza emblemática. Nos remontamos ahora a la década de 1950, cuando Tudor comenzó a suministrar a varias
armadas del mundo su mítico Submariner. No nos vamos a confundir con el Submariner de Rolex, aunque su caja sea ciertamente parecida, sino que Tudor contaba con su propio reloj conocido como el Snowflake. La Armada Nacional Francesa, por ejemplo, había solicitado que sus relojes de buceo tuviesen unas manecillas más visibles, para lo que Tudor diseñó este tipo de manecillas a modo de copo de nieve. Naturalmente, el éxito de este reloj hizo que posteriormente pasase a su producción civil, que luego acabaría produciendo o generando la famosa línea Black Bay de Tudor. Pero vamos ya con el reloj más emblemático y con el que vamos a acabar esta lista de relojes. Y no podía ser otro que el Rolex Milsub. Estamos en 1954 cuando la primera remesa de estos relojes fue entregada al Ministerio de Defensa británico para que lo probase. Serían unos relojes que luego pasarían a su vida civil bajo la referencia 5513. Estos conocidos como Milsubs contaban en su dial con la letra T para hacer referencia a que el lumen estaba hecho a base de tritio, es decir, se había dejado el radio atrás y se comenzaba a utilizar el tritio, que era menos radiactivo. Por supuesto, contaba con un bisel de buceo, algo novedoso pero ideado por Blackpain, que hemos visto anteriormente. Y es que este reloj era sumergible a 200 metros y la verdad es que solo se hicieron 1200 unidades, con lo que el precio de estos relojes, o de los que quedan, adquieren unas cifras astronómicas. Ahora bien, no nos vamos a engañar, como todo, se han hecho copias con lo cual, pues estas han sido las marcas más emblemáticas que produjeron sus relojes de militares. Unos relojes sumamente robustos, relojes atractivos que no en vano han tenido su sucesión en la vida civil y con un notable éxito. Así que con esto terminamos. Ya habéis visto unos relojes diseñados para la guerra, pero que mejor que sean empleados para la paz. Con esto me despido, como siempre, deseándoos que seáis felices y que disfrutéis de vuestros relojes.